Pero la verdad bien interesante. Eh, yo entendía, hola Luis, ¿qué tal González? Eh, yo pensaba que los rubros iban a ser muy diferentes. Claro, hay una parte técnica, ¿no? Bien sólida de lo que es construcción, pero en sí la gestión de seguridad es la misma, ¿no? Entonces no es que sea tan diferente y no es que los peligros y riesgos pues, cambien en su definición, al contrario, o sea, son muy transversales. Y a pesar de que no hay un tema tal vez tan marcado técnicamente, por así decirlo, ¿no? O sea, por ahí algunas normas que no son tan claras para mí, eh, no llega a atender o no llega a hacer una exclusión para no intervenir en temas de prevención de riesgos, ¿no? Igual en la parte ambiental, igual en la parte de salud. Entonces está súper bueno el proyecto, está súper interesante. Y entonces por ahí que le voy a traer ciertas experiencias de manufactura, que he estado en manufactura en producción de tuberías, plásticos, todo lo que son PVC, polietileno, accesorios, polipropileno. Mm, ahí estuve creo que unos, sí, 8 años, donde he hecho casi toda mi incursión desde lo que era un asistente, GI, hasta responsable LATAM de lo que es HC, ¿no? Variando todos los proyectos de toda Latinoamérica. Y después estuve un año ya en lo que son la industria de empaques flexibles, ¿no? Ustedes pueden ver en su cocina todo lo que son alacenas, margarinas, bolsas para empaques de esos sachets, ¿no? El chucuta, galletas, todo en esa parte. Estuve un año en la industria de ese tipo de producción de empaques. Muy interesante también, porque como está asociado a alimentos, es un híbrido entre tener todos esos requisitos, esos requerimientos de alimentos, para la redundancia, frente a no tenerlos, ¿no? O frente en ciertos puntos flexibilizar, ¿no? Pero la verdad que es muy bueno porque es una experiencia bastante interesante por todos los subprocesos o procesos que existen dentro de esos trabajos, ¿no? De hecho, que se trabaja con bobinas y con todo lo que son tintas y solventes. Entonces, se prepara ahí todo. Las máquinas son enormes, hace la preparación de tintas. Luego viene un proceso como para curar el material, ¿no? Que son laminados, son laminaciones adicionales que se dan, luego en tema de corte, pero también se preparan el polietileno, que son las bobinas, este material, ¿no? O sea, imprimir. Es una industria limpia, ¿no? A diferencia de lo que es la industria de tuberías con PVC, o sea, un poco sucia, por así decirlo, porque se utiliza polvo. En cambio, esta industria de polietileno es súper diferente, ¿no? Súper diferente. Yo era en esta parte, ¿no? de construcción, y en mis inicios estuve dentro de lo que es la consultoría. Estaba haciendo todo lo que son monitoreos ambientales, estudios ambientales, toda la parte de gestión de seguridad, higiene ocupacional, ¿no? En sus inicios mucho de esto hice, mucho pude viajar, así que es algo que siempre por ahí apuesto, ¿no? Si en el trabajo se puede viajar, excelente para mí, ¿no? Es un golazo. A veces se puede, a veces no. Em, y bueno, en realidad esa es un poco mi experiencia. Tuve una maestría durante la pandemia en la UCSUR, maestría de prevención de riesgos laborales. Bastante interesante por la dinámica que se tiene ahí de intercambiar experiencias, ¿no? Que es lo más crucial o lo más sustancioso dentro de una maestría, ¿no? El intercambio de experiencias que pueden haber, porque de ahí hay otras cosas que sí, hay otras cosas que pues ya son parte de la propia experiencia, ¿no? Entonces, muchachos, va a ser esta primera parte el día de hoy bastante introductoria, va a ser bastante, espero que ustedes participen. Me gusta que ustedes abran sus micros y comenten, traigan experiencias, hagan las consultas, porque lo que ustedes esté ocurriendo o quieran entender qué es lo que está pasando dentro de sus organizaciones, eh, de hecho que va a servir para todos, ¿no? Para conversar. Yo trataré de darles una respuesta la más adecuada posible bajo mi experiencia y bajo el tema legal. Y si algo no lo sé, pues lo checo y para la siguiente clase lo resolvemos juntos, ¿no?
Entonces me gustaría que tengamos eso. Hoy es un tema más introductorio. Vamos a hablar de lo que es la legislación en general, que es súper amplia, pero eh, necesaria. O sea, sin legislación es bien complejo que podamos avanzar. Porque si bien es cierto, le dije, hay un tema de casi criterio, ¿no? De qué cosas es un peligro, qué podría pasar. El tema de legislación, pues, tiene que ser muy sustancioso para ustedes y tienen que ser muy minuciosos, ¿no? Para cuidarlo, para que lo tengan como fuente de información y de respaldo de sus decisiones. Hay cosas que pueden ser muy sencillas de avanzar, pero a veces hay que ser un poco más estratégicos, sabiendo que hay una ley que tiene muchos criterios asociados, ¿no? O saber en qué momento accionarla, ¿no? Y lo segundo que ayuda mucho y que es bastante beneficioso es qué tanto impacto o mitigación futura podemos lograr haciendo una buena gestión de la normatividad, ¿no? Entonces, esos sustentos que ustedes pueden llevar, por más que la norma sea muy extensa y por más que ustedes tengan un médico ocupacional, él puede chequear eso, él puede verlo, sí, ustedes también tienen que conocerlo. Porque a veces hay temas más de asumir el riesgo, ¿no? De qué contingencias pueden haber, eh, que técnicamente, ¿no? Que para eso está el equipo que ustedes pueden liderar o al cual pertenecen, ¿ok? Entonces, esta parte de legislación es clave, es súper amplia, depende de cada sector, obviamente, pero no diverge mucho, ¿no? Y hay normas que son súper transversales, que también la vamos a mencionar ahora, y también voy a traer algunos temas de la 45001, ¿no? En realidad nuestra ley de seguridad se basa, ¿no? Se basa en esta norma internacional, pero en la OSA principalmente, ¿no? La OSA 18001, que bueno, ya no existe, se basó en ella y pues la verdad que hace sentido un sistema de gestión de seguridad. No es que hagamos mucho frente a la ISO, solo que la ISO ya, al salir nuevas normas de 14000 y 9001, pues se estandariza. Entonces eso como introducción de lo que vamos a hacer esta clase. Las siguientes clases tendremos otros temas, pero por favor me gusta que participen, que abran los micros, que dejen sus comentarios, cualquier duda, pregunta, en realidad es súper bienvenida. Creo que lo que hace parte de, la, de este tipo de conversatorios, tipo de clases que podemos tener, ¿no? Luis Enrique dice que del Callao, bien, el alma mater, pues, ¿no? La ley de seguridad cambia cada año. Depende, Angie, depende, habría que ver cuáles. Hay cosas que se van actualizando y cuando hay actualizaciones, algunas tienen que derogarse o tienen que actualizarse, ¿no? O sea, ciertos artículos quedan derogados porque una actualización los cambia. Pero no es que sea tan cambiante, ¿no? De hecho, que habrán cosas que mejorar, sí. Tendrán que salir nuevas normas, sí. Pero por ahí yo creo que la fiscalización es tal vez quien tiene que tener un sentido un poco más constructivo, ¿no? Ok, Junior, perfecto. Román Pacherla, perfecto. Entonces, eso muchachos, así va a ser la clase. Micros abiertos, mensaje también abierto. Y vamos a avanzar aquí las sesiones. Muy bien. Bueno, voy a presentar la pantalla, pero voy a estar utilizando diferentes informaciones en todo momento. Javier, dale. Vamos a Javier, no sé tu apellido, pero te escuchamos. Hola Javier, levantaste tu mano si es que querías comentarnos algo. Bueno, creo que no. Vamos a vernos por aquí. Pero así que me ubico aquí con la pantalla. Ok, me avisan si es que están viendo. ¿Se logra Sí, sí se visualizar? puede ver. Sí. Perfecto. Entonces, hay algo más. Cualquier, cualquier duda que tuvieran, o sea, un tiempo estuve cuidando lo que es, bueno, los últimos años estuve ya en la parte corporativa,
esta empresa que fabrica tuberías y está en todo Latam, ¿no? Entonces, si por ahí ustedes tienen alguna duda, quieren saber cómo es la normativa en otros países, qué tanto saben, lo pregunto también porque por ahí hay experiencias de este tipo con, de otros países, cómo se viene desarrollando, qué diferencias había, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. De hecho, esto es algo bastante introductorio, por así decirlo, ¿no? Ahí es que podamos avanzar. ¿Dónde está? Ahí se ve mejor, ok. Entonces son 8:15, vamos a estar aquí hasta las 8:40 prox hablando un poco de esto, y luego voy a abrir los micros y también sus preguntas que puedan traer de todo tipo, por favor, no necesariamente de lo que estemos hablando, porque la parte de seguridad es súper amplia, entonces podemos ir avanzando ahí en esa parte, ¿ok? Entonces, a nivel de lo que es la ley, nosotros tenemos en Perú la ley 29783, ¿ok? Entonces, de ahí nos basamos, de hecho que no la teníamos hasta hace unos años, bueno, ya desde regularcito de años, pero recuerdo que cuando yo estudiaba, la ley recién entraba como que en vigencia, ¿no? Entraba así con fuerza, y recién se estaban constituyendo muchas cosas, en fin. Eh, y después de esto, tenemos diferentes normativas que ya son transversales y que secundan o atienden ciertos puntos que la ley de por sí, por ser una ley y dar solamente el pie, ¿no?, para que esto avance, pues empiezan a complementar toda una gestión, ¿no? Entonces hay una modificatoria que es la ley 30222, que modifica la ley de seguridad en el trabajo, o sea, hubieron modificaciones de hecho para alinear varias cosas. Salió su reglamento de la ley, Decreto Supremo 005-2012 TR. Estos dos documentos son súper importantes, en realidad de ahí se basa todo. Yo tengo un documento del peruano, déjeme buscarlo para pasarles de una vez, si no luego se me va a olvidar. Entonces en el peruano ha salido ahí con sus actualizaciones, está súper, súper claro esa parte, y la verdad que veo bastante para poder tener información a la mano. Creo que por aquí lo tengo. Mm, Creo que esta es. Sí, acá está. Ya. Se las paso, ¿ok? No sé si lo puedo pasar por aquí o por WhatsApp. No, acá no deja. No. Entonces se las paso a través de su coordinadora, ya para que se las mande. No, está en internet, de hecho está en internet, pero ya lo tengo aquí descargado, eso es súper práctico. Ahí le dejaré para compartir. Entonces, ustedes cuando trabajen con esta ley y reglamento, todo está ahí. Y si no está, es en otra de estas normativas. Pero si son temas técnicos, ustedes tienen que buscar avanzar con la normatividad de su sector, ¿no? Por ejemplo, para la ley, para lo que es manufactura, está el decreto supremo 42F, el RECESAT está para lo que es sistema eléctrico, ¿no? Minería también tiene su reglamento, entonces ustedes pueden avanzar con esa parte. En agro no estoy muy seguro, vi algunas cosas por ahí hace tiempo, pero no específico. Pero cuando no hay, la ley y su reglamento es lo que nos permite avanzar. Jorge, Esmeralda. Esta de aquí es normativa Perú. Es normativa Perú para acá. Eh, Internacional, OIT, que vamos a conversar un poquito de la OIT. Pero de la OIT en realidad lo que hace es decantar, ¿no? O sea, la OIT lo que te permite, vamos a hablar un poquito de eso, es dar espacios, ¿no? Dar espacios para avanzar. Pesquera sí tiene, me parece. Lo voy a buscar. Y textiles producción. Si pesquera no tiene algo específico, también es la 42F. Es súper antigua esa norma, pero tiene todo. Esa es la 42F.
Para construcción es la 050, ¿no? 30 por ahí, que también es la que se basa bastante en esos puntos. Que ahora, por ejemplo, donde estoy trabajando se utiliza mucho, ¿no? Hay mucho tema técnico principalmente, ¿no? Entonces, en esta 42F hay tema de escaleras, hay tema de montacargas, hay todo el tema de ese punto, ¿no? Esto en construcción, en repaso, todo en construcción. Hidrocarburos también tiene. Para el sector construcción es la 011-2019. 050 está confundido con otra normativa que está asociada a registros. Este es el sector construcción y hidrocarburos, ¿no? Acá vamos a tener MIN. Uy, para El Salvador tendríamos que buscar. Pero existe la 45.001, que es un decreto, estoy hablando, es una norma internacional, ¿no? Es una norma internacional que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Pero a ver, les explico un poco para darles contexto, porque sé que hay otros países tal vez aquí. Entonces, educación es la ley, ¿ok? Entonces, nosotros a nivel internacional, para un poco más de contexto a ustedes, tenemos a la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, la OIT es lo que te dice, oye, tengo muchos temas de seguridad dentro de lo que es todo el trabajo, porque también no solamente de seguridad, sino que también ve un tema de, por ejemplo, el tema del cuidado de personal joven que trabaja, protección de niños, confort, ¿no? O sea, ve muchas cosas el tema de la OIT, pero dentro de unos acápites el tema de seguridad. Entonces, lo que hace la OIT es dar ciertos criterios, ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, hace ciertas definiciones, ¿no? De qué es un accidente de trabajo, de qué es un suceso peligroso, de qué es un casi accidente, y lo que va haciendo es dando espacios para que puedan avanzar. No sé si ustedes recordarán, pero cuando ocurrió la pandemia o empezó la pandemia, también la OIT sacó ciertos puntos a revisar, ¿no? Ciertos criterios. Y te decía, ¿no? Este es el protocolo, estas son las consideraciones para el tema de COVID en el trabajo. Estos son para temas psicosociales, para el tema de COVID. Entonces, lo que yo hacía en ese momento, porque era responsable de COVID, agarraba la OMS, agarraba la OIT y también la de Panamericanas, que es de la OMS. Y con esas dos es que yo armaba todo el tema de protocolos y eso. Entonces, lo que hace la OIT es dar ciertas bases para que los países implementen, ¿no? Por ejemplo, la OIT en su momento habló de que tenía que haber cierta representatividad de trabajadores que vean por temas laborales y temas de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que dio la OIT de manera general. La comunidad andina dijo, ok, abocándonos en esto, soportándonos en esto, es que yo también digo que tiene que estar constituido o tiene que existir un comité de seguridad, ¿no? De parte paritario y en misma proporción y que vea el tema de ciertos temas de seguridad y salud, asegurando la integridad de las personas. La comunidad andina. Y la comunidad andina permitió que los países establecieran leyes, ¿no? O les dio la base para que establecieran leyes y normatividad asociada en sus países. Es así como funciona ese tema, ¿no? Se habló de temas psicosociales por la OIT. Entonces el Perú de repente no saca una ley, pero saca una norma técnica. Entonces saca una NTP utilizando como base esos conceptos, todo, y genera esta figura. O utilizando esos conceptos y utiliza una ISO y genera una norma técnica peruana. Así es como funciona, ¿no? A nivel por así decirlo, de la TAN, si la comunidad andina también tiene equivalentes por el Caribe y todo eso. Entonces, por ahí tienen los espacios para que puedan generar este tema de normatividades. Ahora, el tema de la ISO 45001 o de las ISO es un tema súper abierto, o sea, es opcional. Cualquier organización puede implementarla.
y en realidad son 10 puntos bien interesantes, bien llevados, bien implementados. Es un sistema de gestión súper fuerte, súper válido y lo que sea que también sea ágil, ¿no? Entonces, la ISO no es obligatoria, pero sí muchas empresas lo tienen, ¿no? Entonces, cuando el país no tiene una normatividad o no tiene la suficiente madurez, por ejemplo, eso pasaba en Paraguay no era tan fuerte, en Uruguay tampoco era tan fuerte la normatividad, Argentina y Chile se parecían mucho, y Colombia, Perú y Ecuador, y por ahí con Bolivia, que es la comunidad andina, eran muy similares, son muy similares a nivel normativos, estructuras y todo. En otro país está parametrizado quién puede ser, o hay ciertos niveles ya de los profesionales de seguridad. Acá en Perú no está parametrizado, en otros países sí. Entonces, la ISO lo que permite es tener para las organizaciones, ¿no?, un sistema de gestión de seguridad disponible a ser implementado. No es obligatorio, obviamente, no es una ley, pero sí te permite cumplir hasta más que la ley en ciertos casos, ¿no? Porque la ISO te dice qué es lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo, ¿no? Entonces, ahí es un poco la variación en esa parte, ¿ok? Habiendo hecho esta introducción, hablando de más cosas, ¿no? De todas maneras, eh, vamos a avanzar para tener un poco más de información, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito aquí y luego vamos a hacer unas preguntas para interrelacionarnos un poquito nosotros, ¿ok? Entonces, está este Decreto Supremo 005-2012, que es su reglamento. Recuerden que ninguna ley existe o tiene aplicabilidad si es que no está reglamentada, ¿no? Tiene que existir reglamento para que pueda ejecutarse, para que pueda ser implementada por las empresas, ¿no? Entonces, uno puede generarse el Estado una ley hoy y dice, bueno, ok, sí, pues hay una ley, hay que trabajar en ella, todo, pero ¿cómo? Viene el reglamento. Entonces el reglamento sale en 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo de la prioridad o qué tan prioritario es, en realidad sí. Y ya una vez que sale el reglamento, se tiene que activar. Entonces es un poco la figura. Eh, Hay modificatoria de reglamento también. Hay un decreto supremo 012-2014 TR que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Esto normalmente lo hacen las unidades médicas y hacen estos reportes, ¿no? Como se tienen. Hay un lazo bien fuerte con el STR y todo eso que lo conversaremos más adelante. Y hay otro reglamento, bueno, otro decreto supremo que modifica el reglamento nuevamente. Es decir, hay ciertas actualizaciones, pero en ese documento que les he pasado, que es la normatividad en sí, está ya actualizado y ahí tienen los acápites que te especifica cuál fue derogado, qué cambió, qué no cambió, y está bastante interesante de tenerlo. Bueno, acá se habla de minería, que es la 024-2016 del Ministerio de Energía y Minas, que es su reglamento, ¿no? Así como he visto que hay reglamentos para otro, también pues Energía y Minas tiene eso. Entonces vamos a continuar. Solo un minuto, por favor. Correcto. Un minuto, por favor. Listo. Ok, y a nivel de principios, ¿ya? O sea, la ley, y esto es lo interesante, porque nosotros tenemos aquí lo que es la SUNAFIL. Entonces, la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La SUNAFIL va y te dice, oye, he recibido tal denuncia de tal persona y te hago la fiscalización, ¿no? Punto por punto te verifica. Y yo he visto jurisprudencia, porque bueno, he visto resoluciones de SUNAFIL, y en la maestría que llevé nos hacían leer nos hacían leer un montón, y te presentaba básicamente, y le voy a compartir algunas ahí, cuál es el caso, qué había encontrado, qué había pasado, y yo mientras lo leía decía, ok, aquí pues en realidad
hace mucho sentido, ¿no? Porque va a venir la posición primero de los hallazgos, luego viene el descargo de la empresa, ¿no? Y decía, uy, acá la empresa tiene razón, ¿no? O sea, tiene eso, tiene el otro, lo ha presentado. Y decía, bueno, aquí no hay mucho tema que darle. Y la leo, sigo leyendo, y ya luego la resolución es una fil, y dice, no, la persona, el afectado tiene razón. Y muchos de los casos se basan en estos principios que vamos a revisar, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, la ley tiene sus artículos, el reglamento tiene sus artículos, ¿no? Que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Estos principios están por encima de ellos. O no es enseñados por ellos, sino que los envuelven. Y cuando eh, hay un vacío, por así decirlo, en cierta situación, se basa en esos principios de la ley. Entonces, ojo, ojo, si bien es cierto, los reglamentos o normatividad tienen específicamente sus puntos, ya. Esto no exime a los principios de seguridad, a los principios de ley. Entonces, vamos a revisarlos, pero mucho ojo. Y traten de ver si es que en algún punto de una gestión o de un evento o de algo que ustedes creen que debe eximirse una organización, no aplica esos principios de prevención. ¿Ok? Entonces, es bien interesante cómo lo plantea la Sonafil. De hecho, que no es que eso lo resuelvan en un día, sino que tiene muchos puntos. Pero esto es importante que ustedes lo sepan porque, y que lo dominen, porque le va a permitir a ustedes sustentar varias cosas, ¿no? Entonces, quieren hacer una implementación, algo, si no hay un reglamento específico, sí, pero te dice hay un principio de prevención, ¿no? Y este principio de prevención lo que busca es, en este caso dice, ¿no? Y vamos a entrar al detalle. El jefe debe garantizar en el lugar de trabajo que se establezcan los medios y las condiciones necesarias para proteger la vida. Para el jefe de la organización, ¿no? La salud y el bienestar de sus trabajadores, además de los que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo de labores, centro de labores. ¿Qué significa esto? Eh, por ejemplo, yo soy un banco, ¿no? Que conocen todos ustedes, y tengo mis empleados, todo, pero también tengo que asegurar que el personal de vigilancia, que es un tercero, que el personal de limpieza, que es un tercero, también cumplan o tengan los espacios adecuados para un tema de seguridad en sus condiciones de trabajo. No, que es una razón social diferente. Responsable solidario se le dice. Además, la ley es muy clara, es decir, que nosotros tenemos que asegurar, o la organización tiene que asegurar, de que sus terceros, contratas o algo, cumplan también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, miren, ojo que la prevención no es solamente para eso. Sí, es uno de los controles, son los controles, pero también tienen que tener sus capacitaciones, tienen que tener su programa de seguridad y salud en el trabajo que es anual, tienen que tener el programa de capacitaciones nuevamente, tienen que tener un plan de emergencia, tienen que tener su procedimiento de trabajo, su IPRC, su política, sus registros de entrega de PPs, en fin, su EMO periódico, ¿no? Su inducción. Entonces, es todo esto, ¿no? Luego dice, debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados según el sexo, se incorpora una dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud del trabajo, ¿no? ¿Qué significa que debe considerarse factores sociales, laborales y biológicos? Bueno, por ejemplo, si hay gestantes o hay mujeres en periodo de gestación, tiene que haber un procedimiento y yo tengo que asegurar que, y hay una norma de eso, hay una ley de esa parte, un reglamento. Entonces yo tengo que asegurar de que la madre gestante y el niño en gestación o el feto y niño en gestación tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Y para eso tengo que tener un procedimiento, tengo que hacer un hiper específicamente para esa persona, tengo que aplicar los controles necesarios, ¿no? Factores sociales, bueno, sí, sí, los factores sociales en realidad cómo es el contexto de la organización, también se habla un poco de esto en este punto. Diferenciado según el sexo, ¿no? Hay normatividad para el tema ergonómico. Angie, sí, sí, cuando hay un accidente, pues un seguimiento del accidente también, de las acciones, ¿no? De cierre.
Mm. Y la dimensión de género, o sea, este punto es bien, se especificó en una actualización de registro del IPRC. Y te decía que en el IPRC también tiene que figurar esa característica de tema de género, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, ¿no? Si el puesto de trabajo es de cajero, ¿tienes alguna decisión de género ahí que pueda implicar algo? No. Entonces, hombre y mujer, indistinto en esa parte, ¿no? Pero sí hay otras características que pueden implicar algo, ¿no? De repente hay un tema de carguillo de materiales o algo y que excede por ahí el peso superior a 15 kilogramos para una mujer. Dice, oye, no, acá es manipulación, no pueden ser chicas porque llegan a 18, a 20 en algunos casos. Entonces, no, son esos puntos que se tienen que observar, ¿no? Es el principio de prevención. ¿Algo creen ustedes que se escapa de esto? Es bien amplio, ¿no? Es súper amplio. Entonces, difícil. Principio de responsabilidad. La organización debe asumir las implicaciones económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a la normativa vigente. Básicamente lo que dice, ¿no? Que si algo le sucede al trabajador, sea por un accidente o una enfermedad, la empresa tiene que asumir, ¿no? Asociado al trabajo, eso es importante, ¿no? Y se conforma a normatividad vigente, ¿no? Si hay un tema ahí específico, si la cuenta no lo cierra, lo deja abierto, pues va a aplicar ese punto de responsabilidad. O sea, si hay un tema laboral o asociado a las actividades laborales, eh, el empleador o la empresa no puede decir, oye, no es mi tema, no. Hay un principio de responsabilidad que tú tienes que asumir. Y hay iniciativas, penal, o sea, hay varios niveles de acción en esta parte, ¿no? Vamos a avanzar. Tipo de cooperación. El Estado, pues es los jefes del Estado, la organización, ¿no? Y recuerden que organización no es un tema de sector privado, ojo. Esta ley es para todo tipo de organización en el país, ¿ok? Eso sí, téngalo súper claro. Ministerio, una municipalidad, el mismo Estado, el Congreso, ¿no? O sea, tiene sus temas, también, ¿no? Un colegio, una universidad, todos tienen que tener un sistema de gestión de seguridad. Para pymes, también hay para pymes. Hoy, creo que es más chiquito nada más, pero igual. Carlos, sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Un buen punto. ¿Qué pasa si es que, ¿no? Y un tema ahí también, ¿no? Ustedes dicen, uy, alguien se cayó en las duchas del trabajo o bajando las escaleras de las duchas. Eh, ¿Es un accidente o no es un accidente? Vamos a poner a pensar eso. No, no, pero activemos el STR igual, por tema de responsabilidad, de lo que está pasando, y luego verificamos como si es con el broker o verificamos si fue un accidente. Entonces, ahí no necesariamente Angie, ¿no? No necesariamente, hay que revisar bien. En algunos casos sí, en otros casos no. En riesgo sufrir una fractura. Depende de la situación, porque recuerden que un accidente tiene que estar asociado a las actividades laborales. Y si está en una hora de descanso o ya salió, es un accidente común. A no ser que exista algo que condicione ese accidente por alguna actividad relacionada al trabajo. Ejemplo, si es que alguien se resbala en las duchas y no hay condiciones adecuadas antirrebalos, por así decirlo. O si han lavado, limpiado o han fumigado y ha quedado jabonoso el piso, también. O sea, puede estar asociado, ¿no? Pero los accidentes comunes siempre tienden ahí a ser muy ligera los espacios y zonas grises para definir, ¿no? Pero puede ser que si te activa un principio de responsabilidad, decir, oye, ahorita no tengo para pensar, el SDR anda. Si luego ya no lo consideran, bueno, si lo de menos, pero hay que ver a la persona primero, ¿no? Esa es la idea.
Entonces vamos avanzando. Por favor, muchachos, preguntas, son 8:40, dudas, comentarios, participemos, por favor. Creo que tenemos una buena participación acá. Ok. Jorge Torres. Ay, bien. Sigan con la pregunta, muchachos. ¿El SSTR es válido aunque no sea un trabajo de riesgo? Sí, sí. El SSTR tú lo compras, ¿no? Compras para actividad de alto riesgo, pero hay organizaciones que los aseguran a todos. Porque ellos a veces ingresan a planta, a veces ingresan a tal cosa. Normalmente esto ocurre cuando hay parte administrativa dentro de la misma fábrica, ¿no? Entonces todos se cubren en esa parte. Y se activa, no hay problema. Si igual, porque no están obligados, ¿no? Las personas administrativas que no tienen actividad de torreo, se activa su seguro, ¿no? Tienen el seguro de salud. Entonces hacen esa activación y ahí cuando llegan declaran que ha sido hacienda y todo eso y los atienden con esa figura, ¿no? Por no ser de alto riesgo. Y sigue su trámite, es lo mismo. Pero normalmente la mejor, una buena práctica es que aseguran a todos, ¿no? A todos los colocan y listo. Eh, Dale, Jorge Torres. Angie Román, la empresa que trabajó en un incendio. ¿Quieres contarnos un poco más? Ahí tienes el micro, Angie. Mientras vamos leyendo, Rocío Arte Rodríguez. ¿En qué consiste una inducción, ya que algunos toman examen y otros hacen una inspección diaria? Interesante. Ok, vamos a responder eso. Si te animas, Angie Román, nos avisas y abres tu micro. No hay problema. Mientras voy respondiendo aquí a Rocío. ¿Qué es lo que te dice la ley? La ley te dice que tienes que informar a las personas frente a los peligros y riesgos al cual va a estar expuesta según su puesto de trabajo. ¿Ok? Y vamos contigo, Luis González. Entonces, yo ingreso, por ejemplo, hoy a trabajar, hoy no, ya pasó, mañana, y lo primero que voy a hacer yo, debería, ¿no? Firmar mi contrato, ¿no? Entonces, en firma de contrato, hay un documento que viene anexo, o dentro, que se llama recomendaciones en el puesto de trabajo. Recomendaciones y controles en el puesto de trabajo, algo así. Entonces, hola Olga, ¿cómo estás? Eh, entonces, en esas recomendaciones, en ese documento sale el peligro, el riesgo y qué recomendaciones, sí, sí, recomendaciones y prevención debemos tener por cada peligro y riesgo cual voy a estar expuesto, ¿no? Sale así un listado, es como un IPC pero chiquito. Más, Entonces, más, más encima tenemos que tener un mapa de riesgo, ¿verdad que no estabas con todo eso de tu hermana? No, un mapa de riesgo. ok, Ah, allá en la empresa que estoy trabajando había un incendio y vi el mapa de riesgo, como la empresa y cada trabajador en orden. Salimos todo eso y más encima había un trabajador desesperado, agarró un extintor y se resbaló y se fracturó el hombro. Y tenía que calmarlo y llamar llamar a gente y a mi al ingeniero de seguridad para poder ayudarlo. dale. Todo eso. Buen caso, ahora lo comentamos, de ahí abrimos una pregunta y si quieren pueden ir escribiendo qué creen que faltó, qué creen que debió activarse ahí, escríbanlo por chat, ¿ok? Mientras voy respondiendo aquí a Rocío. Entonces, este primer documento que hay recomendaciones en el puesto, seguridad, recomendaciones de seguridad en el trabajo, todos tienen que tener cuando firman su contrato, ¿ok? Entonces, es una primera parte. Luego ustedes ingresan y van a recibir una inducción del proceso donde van a trabajar, ¿no? Oye, este mes así, el otro es acá, te forman, te capacitan. Y luego viene una inducción de seguridad en el trabajo. Algunas empresas tienen medio ambiente, calidad, en fin, eso es adicional.
Entonces, dentro de esa inducción de seguridad y salud del trabajo, te van a explicar qué es un peligro, qué es un riesgo, cuáles son los planes de emergencia, eh, en qué básicamente está asociado los CBP, las exposiciones principales, qué controles existen, las rutas de evacuación, el tipo de señalética, es una información general, ¿no? Es una información general. Y en función a eso te toman una evaluación para ver si es aprobado o no. Entonces, esta aprobación es normal, ¿no? Es normal. Y tienes que llevarla y listo, ¿no? Es así como se hace la figura y se aprueba. Ahora, lo que hacen esta inspección por área es depende del puesto. Si es un equipo personal operativo que va a estar en fábrica, en obra, o en mina, no sé, el tipo de actividad directamente, lo llevan para que conozcan y le digan, oye, mira, acá tenemos este peligro, acá tenemos esta caldera, acá tenemos estos accesos, acá tenemos línea de vida para estas escaleras que se sube cada año, no sé. Entonces, si eres de seguridad, esa inducción te puede durar 1 o 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas o un mes, dependiendo de qué tan grande sea la industria. Y para otros es un recorrido, es una inspección y es parte de la inducción. Entonces, yo creo que es una muy buena práctica, Rocío. Una evaluación, o sea, primero te hacen una inducción específica, como ahora, por ejemplo, es una inducción, ¿no? Virtual o presencial, te explican todo en tu examen, y luego te dicen, oye, ok, vamos a que conozca la planta, porque vas a estar ahí, ¿no? Porque tienes que saber del negocio, tienes que saber qué cosas hay, ¿no? Y es una inducción general. Luego, hay inducciones específicas. Yo tenía dos tipos. La inducción general que todos pasaban, todas las personas pasaban, absolutamente todas pasaban. Si no, no ingresaban a fábrica. Y luego hacíamos inducciones específicas. Eran 2 o 3 personas, sacábamos teníamos cartillas por el puesto de trabajo, sus recomendaciones nuevamente del puesto de trabajo, teníamos el reglamento, y ya le decíamos, mira, en tu área vas a tener esto, utilizamos el mapa de riego como en comenta, sacamos su IPC, y todo, firma, huella, fecha, DNI, todo, en cada hoja. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque en el incumplimiento teníamos la evidencia específica. Éramos muy claros, ¿no? Éramos muy claros. Cada organización maneja sus diferentes tipos de metodología de inducción, pero considero que esa inducción que teníamos, ese proceso era bien robusto para ingresar y cuidábamos mucho el tema de funciones. Entonces yo soy un especialista electrónico, electricista, no necesariamente soy mecánico, o no necesariamente soy un tornero, ¿no? Entonces teníamos muy bien armados los perfiles según a dónde vayan a ir. ¿Okay? Eso, Rocío, para responderte. Después dice Luis González de la Cruz. Anteriormente no había mucha exigencia con la seguridad de trabajo, correcto. Pero los constantes accidentes laborales hicieron que cada empresa busque la calidad, perdón, a través del sistema de seguridad. Sí, es cierto. Cierto. Y falta bastante, bastante. En verdad, yo he trabajado en transnacionales, sí. Y he entrado algunas veces a industrias nacionales. Y la verdad, muchachos, es bien marcada la diferencia, ¿no? Es bien marcada. Entonces, las transnacionales siempre tienen esos criterios muy arriba, muy al tope, de que primero es seguridad y en función a ese que tiene que avanzar la industria. La industria peruana es diferente, ¿no? Primero productividad y la seguridad, bueno, vamos a cumplirlo. Entonces, es cierto, pero es parte de ustedes también que están acá poder empujar esto hacia arriba, ¿no? Esa es la idea, que pueda avanzar. Mónica, mire, le dice, un mapa de riesgo controla las condiciones de trabajo según el puesto de trabajo. Sí, sí, pero no va a ser al 100%. Entonces, debería. Recuerda que en tu mapa de riesgo estás en tu área de trabajo y vas a colocar ahí la significación de la señalética según el riesgo que exista, ¿no? Pero esto no necesariamente es a poder colocar de todo. O sea, tendría que ser muy específico. Por eso que el IPC tiene que complementarse, ¿no? En ese punto. Y ahí sí en el IPC tiene que estar absolutamente todo, pero más importante que eso es que la persona lo sepa, ¿no? Por eso que la ley también te dice que tienen que trabajar o tienen que hacer una revisión y tienen que asegurar la participación de los trabajadores en la actualización, elaboración y actualización del mapa de riesgo y también del CIPARC. ¿Okay? Marvin, danos unos minutos, leo estos puntos y te doy el pase, porfa, no bajes la mano, por favor.
Olger nos dice, vas a acordar a un gran amigo mío de Ecuador. Olger, Pedro, ¿cuándo se convierte en un accidente laboral? ¿Puede detallar un poco más, Olger? ¿A qué te refieres? Mientras sigamos avanzando. Luis González dice, solo personal capacitado debe manipular si está así. Ah, hablando de ese tema, sí. Lo primero que se debe hacer es avisar al jefe inmediato de la brigada de seguridad. Ah, bueno, viendo el tema que nos comentó su compañero, ¿no? Sí, hay medidas de... Hay primero un plan de emergencia. Todas las empresas tienen que tener un plan de emergencia, las organizaciones, según los tipos de contingencia que puedan presentarse. O en plan de contingencia según el tipo de emergencia que puedan haber, ¿no? Danos un minuto ahí, mm, estimado, para acabar con los comentarios. Te doy el pase también. Y bueno, entre el plan de emergencia, quiénes son tus brigadistas, quién va a cortar la energía, ¿no? ¿Quién llama a quién? ¿A quién tienes que llamar? Y todo eso, ¿no? Para capacitar debemos tener un programa de capacitaciones. Perfecto. Suena redundante, ¿no? Pero no es así. O sea, no es que tú digas hoy, uy, sí, hoy día voy a capacitar porque, bueno, sí, pues me acordé, ¿no? No, o sea, tú tienes que tener una planificación, porque tienes que tener recursos, tienes que ver disponibilidad de personas, ¿no? Tienes que tener, de repente, un personal competente. Entonces, es todo una planificación y para eso es un cronograma de capacitaciones, ¿no? El PAC, Plan Anual de Capacitaciones, así es como lo llama la ley, ojo. Y hay un corchete, ¿no? Eh, si la ley dice Plan Anual de Capacitaciones, así pónganle como nombre, por favor. Puede ser que lo llamen de otra forma, ¿no? No hay problema, pero si no está contemplado de una forma, utilicen cierta nomenclatura que ya tiene la ley de por sí. ¿Qué más? Lucía nos dice, Lucía Puente, pero como implica tiempo de trabajo, nunca lo hacen. Me imagino que te refieres a las inducciones. Sí, pero en realidad no debería pasar eso, ¿no? O sea, tú no puedes, y la ley te dice, ¿no? Tú tienes que enviar personas formadas según el tipo de actividad, y una de ellas es una inducción inicial. Luego, periódicamente tienes que capacitarlos. Entonces, yo, por ejemplo, no lo liberaba si es que no acabamos inducción. No, que demora mucho. Bueno, es parte del proceso también que tiene que tomar, ¿no? Eh, Bianca La Chira dice, opino lo mismo, por algo se hace que los trabajadores pasen por simulacros, ahí se les enseña incluso la manipulación de interés. Sí, 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 sí. Tienen que ser capacitados sobre brigadistas en evacuación, lucha contra incendios, abusos extintores y en primeros auxilios. Ese trabajo de SOMA lo puede ejercer cualquier persona, como yo, que en mi caso tengo solo secundaria completa. Eh, la ley no te dice nada sobre esto, pero sí es importante que tengas un respaldo, aunque sea de nivel técnico, ¿no? O sea, hay nivel universitario, hay carreras que hablan de esto, que tienen eso específicamente, pero yo soy ingeniero ambiental y la parte de seguridad la aprendí en campo, ¿no? Eh, y también llevando cursos de especialización, ¿no? Especialización en prevención de riesgos laborales, en supervisión de alto riesgo, en temas y de ley, ¿no? O sea, he llevado cursos de especialización. Pero ahora lo que te recomiendo es que tengas tal vez un nivel técnico, que si hay Senati, por ejemplo, prepara de esta forma. ¿Cuál es la diferencia? De alguna forma es el respaldo que te da un título a nombre de la nación, sea técnico o sea superior completo, ¿no? Esa es mi recomendación. Recuerden que hay firmas detrás. Recuerden que hay firmas detrás. Entonces, Vicky, si por ahí te puedo motivar en algo, anímate que hagas ese trabajo en esta parte. Ok, ahí vienen nuevos comentarios. Marvin puede ser, creo que su mano la bajó. Hay un compañero que levanta la mano, discúlpanos por no, discúlpame a mí. Habría que verlo, habría que revisarlo. A veces ya los perfiles vienen un poco más marcados, porque también está en función a quién va a ser tu empleador, ¿no?
Solo estoy buscando aquí a Marvin, creo que era Marvin. Marvin, ¿te animas? Que había levantado la mano. No sé si aún tienes alguna consulta. Dale, te escuchamos. ¿Tienes alguna pregunta, Marvin? Bueno, ahí si te animas, abres tu micrófono, no te preocupes. Ketis José. En los sitios de trabajo debe haber un extintor y no todos los trabajadores lo saben utilizar, entonces debería haber una inducción para eso. Es una capacitación que todos deben saber usar un extintor. O sea, capacitaciones así masivas, más creo que tienen que haber. Las capacitaciones deben ser en horarios de trabajo en fuera de días. Eso dice la ley. ¿Sí? Vicky Morillos Pesca. Sí, gracias, sí, me interesa mucho. Perfecto. Aide. Habría que ver, como te digo. Habría que ver. O sea, no te digo que no. Va a depender un poco cuál es la expectativa del empleador en función al perfil. Instructor, allá en la empresa, un trabajador está mal haciendo su trabajo y con el ingeniero hacemos una capacitación, todos los trabajadores que está haciendo mal, porque está así, todo eso, poco a poco, para que se dé cuenta que está mal. Sí, como bien dices, hay diferentes mecanismos, ¿no? A veces toca lo que tú dices, oye, vamos a capacitarlos y ya, pues, listo, capacitado, le doy las herramientas necesarias, los conocimientos, e igual incumple. Entonces, ahí yo lo que sugiero es que ustedes tengan herramientas de dos tipos, ¿no? Un tema de formación, que es lo correcto, que siempre hay que hacer, pero también tiene que haber una segunda parte o en paralelo de una escala, que es una escalada, perdón, eh, de sanciones, de gestión de consecuencias, ¿no? Es parte también del proceso. Aldo, ¿no? Por ejemplo, en minería te piden titulado colegiado de 3 años de experiencia. Sí, 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 es cierto. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar en mina a nivel de seguridad, porque soy ingeniero ambiental. Y la verdad que, bueno, así está el tema normativo. Marvin dice, ¿por qué no se considera un accidente laboral asalto en tienda, atención al cliente? Uy, habría que ver, habría que ver. Por lo que he leído, por lo que he visto, sí, sí, sí se considera. Habría que ver, ¿no? Habría que ver el horario, habría que ver dónde, habría que ver si en verdad sí está considerado entre las actividades. Pero si tú me dices que es parte de una persona, atención al cliente, dentro de esa actividad de estar, ¿no? En contacto con público, en zonas de repente un poco peligrosas, pues es un accidente de trabajo. Pero yo sí lo consideraría así. Si tienes alguna experiencia, pues nos comentas, de repente, por qué no, ¿no? En todo caso. Eduardo Ramos, ¿cómo influye en un accidente laboral cuando te accidentaste a realizar una tarea que no está escrito dentro de tu procedimiento escrito de trabajo? Bien, qué buena pregunta. Nuevamente, te accidentaste al realizar una tarea que no está escrita dentro de su procedimiento de trabajo. Y lo que yo te preguntaría, Eduardo, es si es que le correspondería hacer esa actividad. Si tú me dices que la respuesta es que sí, o por más que tú me digas que no, pero en la primacía de la realidad, por ahí está. Es que, ojo, la primacía de realidad es algo que, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un documento así enorme que todo tiene que estar pintado de color verde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, van y está de otro color, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primacía de realidad? Pues lo que ustedes ven en campo. Igual pasa con la documentación. Ojo con tener todo en papel, que el papel aguanta todo y no tener en campo las cosas que son. O sea, para redondear la idea y darte el pase, Eduardo, solo un minuto ahí. Eh, si es que es tu actividad y está dentro de su actividad de trabajo, es un incumplimiento de la empresa. Así tal cual. O sea, no está en el IPRC, no está en un procedimiento de trabajo, que la ley no tiene un procedimiento como tal, ¿no? Pero te dice que tienes que tenerlo mapeado, tienes que tenerlo controlado, y si no está eso, pues es un incumplimiento.
Eduardo, dale, te escuchamos. Buenas noches. Yo quiero compartir eso, ¿no? Actualmente trabajo en la minera Chinalco, ¿no? Soy supervisor en el área de seguridad. ¿Qué tal? Qué gusto. Eh, lo que me refiero con lo que la pregunta que te hice es justamente, eso no me pasó a mí, le pasó a un colega, que al momento estaba realizando sus trabajos de supervisión eh, eh, en un determinado área. Y también estamos expuestos a, en este caso, el accidente que sufrió es la mordedura de un can externo en la Ah, población, ¿no? Al momento que se encontraba verificando el área. Pero esa actividad no, en realidad nos mandan a hacer rutinariamente, ¿no? No está establecido mediante un papel dentro de nuestras funciones o procedimientos. pero a ver, el recorrido, esas zonas que ustedes hacen, ¿es parte de sus actividades? O sea, no, es una actividad rutinaria que nos mandan a hacer de una manera inopinada, ¿no? Ya que tenemos ahí eh, cerca a la propiedad de la empresa, eh, algunos, algunos enseres, ¿no? Pero en realidad no hay un papel escrito donde diga que nos avale, ¿no? Que justamente que tenemos que hacer esa actividad, ¿no? Habría que ver, es un poco gris esa zona, parece que está haciendo bastante fina ahí la figura. Eh, Habría que ver, porque a veces esos vacíos son los que generan estos, estas circunstancias de que sí, de que no es. Eh, Habría que verlo, Eduardo, es un tema bien interesante. Yo lo que sí he visto en un punto de resoluciones a una fila es que o sea, una persona tenía que hacer una ronda, porque tenía hectáreas, ¿no?, de verificar, y en esa ronda que iba, su jefe le mandó a hacer algo, ¿no? Oye, necesito que vayas a tal lugar a recoger tal cosa. Eso es una indicación directa de jefe. Entonces, y ahí ocurre un asalto y le dispara. Y Azunafil dijo, haciendo el trabajo. Entonces, hay que analizar bien cada punto, pero interesante el tema ahí, Eduardo. Me parece muy, muy interesante. Sí, porque la mordedura que sufrió es de un can externo, en este caso una raza pitbull, ¿no? Bueno, ¿no? Casi le afectó gran parte de la mano, ¿no? Claro, o sea, hay que analizar ahí, pero habría que ver más el contexto, otra cosa más, pero así simple vista tú me dices, yo creería que sí. Hay cosas que no llegan a saber por Sunafil porque no reportan o no hacen la demanda, por decirlo, o la queja, ¿no?, de Sunafil. Eh, pero sí lo que he podido leer sobre eso es que sí hay varios temas bien interesantes sobre esa figura, ¿no? Y ahí entran estos principios, ¿no? Entran estos principios como base. Eh, Rocío Mata. Es obligación de la empresa capacitar en temas de seguridad, salud del trabajo, seguridad, comité de seguridad. Sí. Y tiene que tener un programa específico de capacitación el comité de seguridad y salud del trabajo. Ojo, es un pack para toda la empresa, ¿no?, trabajadores, según el tipo de actividades que va a desarrollar, ¿no? O sea, eso tiene que estar. Y aparte del programita, para el comité de seguridad y salud del trabajo, que tiene que dar sus responsabilidades y funciones, su forma de inspección, y de repente fortalecer peligros y riesgos, también trata de saber el tema de sistemas contra incendios, o sea, lo que tiene que hacer y también asume esa parte. El comité se maneja aparte, muchachos, entonces tiene que tener también un programa de comité de seguridad de sus actividades, pues también tiene que dar aparte su programa de gestión. ¿Okay? Perdón. Bueno, y Marvin ya respondí un poco la pregunta. Sí, habría que ver, Marvin, entender un poco más la figura, ¿no? Y ahí después fortalecer el tema de la sanción. Qué muchachos, qué buena conversación. La siguiente clase me parece que es ¿qué tema es? Mm, Bueno, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ahí voy a traer un poco de ISO para verlo, para ver cómo se compone y todo eso. Y también quiero que traigan temas, porque, o casos, ¿no? Y el caso que ustedes traigan, lo vamos a colocar en qué parte del sistema de gestión va a entrar. A eso vamos a hacer la siguiente clase.
Entonces traigan muchas cosas, traigan muchos temas para poder ubicarlos, ¿no? Entonces me dicen, hubo tal accidente, ya eso en la parte de acción. Tuvimos una auditoría, parte de acción. Me han pedido que haga un procedimiento, planificación. No tengo política, planificación, ¿no? Controles operacionales que me han auditado y no tengo este tema, el otro. No sé el hacer, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a avanzar aquí. Principio. ¿Va a dejar un trabajo o un tema para investigar o algo? Sí, sí, no sé si para investigar, pero por ahí hacemos algo sencillito, tal vez un IPC chiquito, una evaluación chiquita, o definir algún programa de seguridad. Algo vamos a hacer, todavía no le voy a adelantar, pero no va a ser complejo, eso sí. Yo tengo IPC de mi trabajo. Ya, sí, pero la idea es que podamos hacer algo chiquito por ustedes, ¿no? Para que sea parte de este entregable, pero vale porque tienes toda la información, ¿no? Entonces, de repente coger alguno que falta desarrollar, ¿no? Tenemos todo, pero aquí hemos visto que hay una oportunidad, entonces cogemos eso y hacemos algo ahí sencillito. No va a ser complejo, muchachos, así que no se preocupen. Exactamente, hasta luego. Bien, hay de un plan de contingencia, tenemos el temario, podemos verlo tal vez en la última clase, en la quinta clase. En la quinta clase de Comité de Seguridad, y en realidad es tema muy normativo, lo podemos ver tal vez en media hora, y luego podemos hablar de planes de emergencia. ¿Ok? Es interesante, plan de contingencia, interesante. Vamos a chequearlo. Y la última clase es de inspección e investigación de incidentes y accidentes. Por ahí hacemos un casito, tal vez. Algo que he aprendido, muchachos, es que el accidente es lo último que uno quiere ver, o debería ver, a pesar que uno se acostumbra mucho a ver. Entonces, de alguna forma, mi metodología de trabajo, ahora he encontrado un concepto de trabajo para mí, dentro de lo que es la gestión mía, es que el accidente yo no lo quiero ver nunca. Entonces yo tengo que hacer mucha fuerza en los casi accidentes, ¿no? Y hacer investigaciones bien exhaustivas en los casi accidentes. Eso genera una sensación de que, oye, tengo un evento chiquito y igual tenemos que ver, igual cómo prevenimos, igual hay que hacer seguimiento de las acciones. Imagínense si hay un accidente. Si hay un accidente, debe ser algo bien fuerte, de paralizar actividades, de parar trabajos en hora, no sé, o de parar una línea de producción, de revisar todo. O sea, va a depender un poco de la madurez de la organización, pero la idea es que podamos llevar esa sensibilidad hacia adelante, ¿no? Porque si ustedes empiezan a trabajar solo con accidentes, lo que va a pasar es que van a prevenir accidentes más graves, fatalidades o accidentes con mucha severidad, ¿no? Alta. Y eso es lo complejo. Entonces, trabajen en NIARMIS y aún más, trabajen, NIARMIS son los casos accidentes, y aún más, trabajen en actos y condiciones que es la base, ¿no? La base de la gestión. Eso lo vamos a ver en la gestión en la siguiente clase. Pero trabajen en eso que en realidad por ahí está la gestión correcta. ¿Okay? Principio de cooperación, ¿no? El Estado, la organización y los trabajadores, además de las organizaciones, deben establecer mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que exista comité. Y si hay sindicatos, el sindicato también, bueno, acá no está como ley, pero claro. Si hay un comité de seguridad, hay que garantizar que exista una colaboración, coordinaciones en materia de seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué necesita el comité? ¿Necesita recursos? Sí. ¿Necesita espacio? Sí. ¿Necesita un lugar donde reunirse? Sí. Ok. Es parte de una cooperación. Pero no es solo en eso, ¿no? Sino que un tema de accidente, una investigación, tienen también que cooperar y dar facilidades, todo esto. Perdón, el lunes ha estado fuerte el día. Principio de información y capacitación. Las empresas sindicales y los trabajadores reciben al jefe con una adecuada formación, con una adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar, con énfasis en lo que sea potencialmente peligroso para la vida y salud de los trabajadores y su familia.
Ok, acá es el tema de capacitación. Entonces, lo que le decía, ¿no? Si voy a hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, necesito trabajar en alturas, yo necesito y voy a utilizar un man lift, que es un elevador de personas, yo necesito tener la capacitación en alturas, capacitación en EPPs también para alturas, tener un EMO de repente para alturas, acá no se habla de eso, pero hacer, y tener una capacitación en el equipo que voy a operar. Tengo que ser competente para el equipo y debo saber qué peligros y riesgos son asociados. Entonces, la empresa tiene que asegurar esto, ¿no? Si hay montacargas, tengo que capacitar a mi montacargas. Si voy a manipular insumos químicos, tengo que ser capacitado en MSDS, en MATP, en materiales peligrosos, en fin, en los residuos peligrosos también. O sea, es la figura de cómo se está avanzando. Tienen que dar ese punto. Principio de gestión integral. Todo jefe, toda organización debe promover e integrar la gestión de la seguridad y salud del trabajo en la gestión general de la organización. O sea, no significa que hoy es seguridad por un lado y bueno, ya veamos después, ¿no? O sea, tiene que estar dentro del proceso. Es complicado eso, sí, porque lo que te dice es que seguridad tiene que entrar en cada proceso que existe en la organización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los que trabajan han logrado interactuar, han logrado poner requisitos a nivel de compras. Es una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Significa, tienen que tener su seguro. Y si por ahora no tienen el seguro y la empresa incumplió y todo eso, la empresa tiene que hacerse cargo de eso. Es así. Es así. Entonces hay también indemnizaciones. Por ejemplo, tuvimos un evento, disculpen, recuerdo un momento, un evento en Paraguay, una lesión mayor. Ok, Luis, termino la idea y revisamos ahí tu comentario. Tuvimos un evento, lamentablemente, una persona se vino afectada y la empresa tenía su seguro, pero a pesar de eso le dieron una indemnización adicional, ¿no? O sea, gestionar de alguna forma, adquirirle un seguro adicional y lo cubrieron y todo, ¿no? Entonces, no estaba obligado por ley, porque en Paraguay es otro tema diferente, pero sí tenían este principio, tuvo esta empresa donde trabajaba el principio de, oye, tenemos que indemnizar de alguna forma a esta persona, ¿no? Muy bien, antes de continuar, vamos al comentario de su compañero. Luis Aliaga dice, al momento de un incendio, hasta el más capacitado se pone nervioso y puede equivocarse. Lo importante es contar con personas saludables que puedan accionar con conciencia que puedan accionar con conciencia ante la situación y mantener la calma junto a expresar todo el tiempo confianza. Recuerden que cada persona tiene potencial y cada uno acciona diferente. La velocidad de reacción varía en cada persona y la toma de decisiones. Todos tenemos derecho a equivocarnos y el deber de apoyar al compañero, apoyemos a los especialistas. Correcto. Bien, Luis, es así. Nosotros cuando conformamos brigadas es normalmente voluntario. O a veces vemos perfiles, y solo ustedes se dan cuenta, hay perfiles de líder ya innatos en las personas, y normalmente uno los invita a ellos. Entonces, ocurre, es difícil, ¿no? Porque tiene que ocurrir una emergencia y no sabes cuándo va a pasar eso. Pero yo tuve la oportunidad de ver esto, ¿no? Era un domingo, habían pocas personas en fábrica, y hubo un accidente con una moladora en la pierna, fue un roce nada más. Y gratamente, me sorprendió que la brigada de diferentes áreas se activó y en 10 minutos tenían a la persona en la camilla, vendado todo y estaban saliendo ya hacia la ambulancia para evacuar. Entonces yo dije, ok, mis brigadas están bien, están listas, son las personas correctas, tienen temple, tienen todo eso. Y también luego ellos me dijeron, sí, nosotros hemos reaccionado, pero otros de la brigada no reaccionaron, no pudieron. Entonces, ok, no hay mucho tema.
Lo que sí ustedes tienen que asegurar es que tener las personas competentes. Y aquellas que no están, que no pueden, pues le dirán, oye, mira, te vamos a reentrenar, te vamos a dar facilidades, pero si tampoco te sientes seguro, también avísanos y podemos darte una función diferente, ¿no? De repente una brigada de evacuación, o de repente sí no de primeros auxilios, pero sí de lucha contra el incendio. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir analizando, estudiando a las personas, saber cuál es tu equipo, ¿no?, de trabajo y cómo vas a avanzar con ellos, ¿no? Entonces esa es la idea. Excelente comentario, Luis, es eso. Creo yo, siempre he creído que todas las personas son diferentes y el complemento de ellas es que hace que un equipo funcione o sea sólido. Perdón, no sé qué se cayó. En fin, vamos avanzando. Principio de consulta y participación. Para mí es el que más me gusta. Dentro de un sistema de gestión, en realidad, los trabajadores, todas las personas tienen que estar involucrados en esto. Un proyecto nuevo, un cambio en la normativa, una implementación diferente, una política que va a ser actualizada, compra de repuestos, compra de materiales, compra de insumos químicos, cambios para mejoras. Todo eso ustedes tienen que tener un espacio en el cual lo sociabilicen con las personas que van a ser impactadas y le digan, vamos a hacer esto, por tal razón, ¿qué opinan? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Podemos cambiar algo? El diseño acá está, lo chequeamos. Dos ganancias principales: optimización de recursos, ¿no?, porque nace con una idea considerada entre ellos, que son los que van a utilizar. Y segundo, compra y sostenibilidad de la idea, ¿no? Porque las personas te compraron la idea y como han participado, cuando llegue este equipo, escalera, en fin, lo que sea, lo van a utilizar. Entonces, esa idea va a ser sostenible en el tiempo. Lo van a terminar utilizando. ¿Ok? Esa es la figura. Esa es la idea. Por eso que para mí este es el que más me gusta, este para mí es el más relevante. De hecho que todos, ¿no? Pero a mí es el que tiene más sagrado. Principio de primacía de la realidad. Eso es lo que les comentaba. Si no somos, o si no tenemos en campo lo que dice nuestro papel, lo de campo es lo principal, ¿no? Ejemplo, tú en papel dices, oh, no, si le he entregado EPPs a todos ellos, tienen tan completos. Vas y no tienen EPP. Y encima les preguntas, no, nunca me han dado. Olvídense. Es lo que ven en campo, cualquier fiscalización. Es más, ustedes mismos, ¿no? Si no, que yo sí tengo mi documento así específico. Vas a campo y no hay. Listo. Esa es primacía de la realidad. Ojo y mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con esa parte. ¿Bien? Principio de protección. Los empleados tienen derecho a que el Estado y los jefes, bueno, sus empleadores, aseguren sus condiciones laborales. Es decir, que sean dignas y que garanticen un estado de vida saludable física, mental y socialmente hablando, siempre de forma continua. Dichas condiciones deben pretender que el trabajo se haga en un ambiente seguro y saludable. Desde el tamaño, del dimensionamiento, de la luz, de la humedad. Confort, saludable. Sí, Rocío. Sí. Se deja un registro con firma. Pero tiene que desearse en campo. Y hablo de PPs específicamente porque uno también tiene que asegurar con inspecciones de que las personas estén. Check. Entonces, el papel puede tener todo. Sí. Pero tiene que verse en campo. Ojo con eso. Por eso no es tan fácil asegurar el tema de gestión de seguridad. Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los empleados y ofrezcan posibilidades reales para conseguir los objetivos personales de los empleados. Legislación nacional en materia de seguridad en el trabajo. No, sí. Ya lo que les he hablado de la OIT, ¿no? Tema de la ley que te permite tener un sistema de gestión de seguridad en función a ley, ¿no? Y básicamente tienes esos conceptos generales: delinea base de formulación de estrategia, planificación y programación estratégica, implementación del plan de estrategia, monitoreo de medición y desempeño de seguridad, y teoría interna de acciones correctivas. Eso vamos a ver mañana. Bueno, este reglamento de minería que se los puedo pasar.
La 45001 que ya hemos hablado, lo vamos a ver mañana también, como sistema de gestión es muy fuerte y es bastante chévere. Y acá hay bastante información. Ok, antes de tener esta última presentación, preguntas. Dejen más preguntas, abren su micro, por favor, chicos. Estamos por terminar. ¿Qué nos dice Gerson Reyes? Una consulta. ¿Hay un manual en especial que hable acerca de la codificación de herramientas o varía de acuerdo a la empresa? Varía de acuerdo a la empresa. Pero hay buenas prácticas. Yo creo que en Internet, Luis Fernando lo dice F. O varía de acuerdo a la empresa. Va a depender, ¿no? Va a depender. Hay unos que utilizan cintillos, que por ejemplo de colores, y tienen definido que cada trimestre o cada bimestre tienen las herramientas tienen que tener ese cintillo de color o ese cinto de color, gente, ¿no? Si está de otro color significa que no ha sido inspeccionado. Igual las inspecciones tienen que tener un registro, ¿no? O sea, siempre acostumbres a tener registros y firmas de eso. En Internet puede haber varias alternativas, pero yo lo que recomiendo es que ustedes puedan implementar acciones, tomen de referencia a otras organizaciones, pero cada organización es bien específica, ¿no? Entonces, que es algo que nazca para y por cada organización, lo va a hacer más robusto en realidad. Rocío, coméntanos, por favor. Hola, buenas noches. Una consulta. Mira, en la empresa donde yo estoy, yo trabajo en una siderúrgica. Nosotros manejamos las herramientas tal cual como indicas, ¿no? Con inspección. En este caso la manejamos cada 2 meses, inspecciones bimensuales. Pero aparte de eso tenemos nuestro registro, ¿no? Que, bueno, nosotros trabajamos por grupos de trabajo, cambian de grupo cada 3 días, hacen 3 por 3. Y ellos al entrar llenan su registro de herramientas, ¿no? De su inspección que hacen cada turno. Hablo de mañana, tanto de noche, porque hacen 12 horas. Pero también me piden, hace poco tuve una auditoría por parte del cliente y me pide el cliente que bueno, anteriormente no me lo habían pedido, es un auditor nuevo y me dice que tengo que tener un registro de las herramientas, de todas las herramientas, cantidad y dónde se encuentran las herramientas. Eso existe una ley o un padrón que nos diga de que nosotros tenemos que saber cuántas herramientas están al cargo y el lugar que la estamos ubicando, pese a que ya tenemos un registro de inspección. ¿Tú qué opinas, Rocío? ¿Te hace sentido? Yo creo que no, porque para eso tengo un supervisor en el área, ¿no? O sea, un supervisor de producción que él trabaja de acuerdo a sus herramientas y tiene de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Mi función puede ser inspeccionar las que estén bien, correcto, en su momento, pero saber cuántas tengo, bueno, creo que como seguridad, no sé, siento que a mí no me engloba ese tema, ¿no? Ah, mira, hay dos formas de ver esto. Una es como tú comentas y la otra es que sí aplique, pero hay que sustentarlo bien. Normalmente esto me ha ocurrido cuando está relacionado a un evento o busco prevenir un evento asociado a la utilización de herramientas. Yo sí manejaba en seguridad una cantidad. Por ejemplo, en un área necesitábamos un martillito de nylon y por seguridad necesitábamos saber cuántas teníamos y cuántas teníamos que tener en stock. Porque se acababa, se perdía, se malograba una de ellas y la persona iba a utilizar otra cosa que no debería darle espacio, o sea, tenía que tener la herramienta. Entonces, por ahí veo cantidad. Lo otro, si están codificadas o no, o sea, podría ser, ¿no? Podría ser si es que tengo mucha variabilidad en algo. Pero creo que sí está siendo bastante específico el auditor, sabiendo que, a no ser que como cliente eso sí le impacte sustancialmente. O es que ya saben un nivel muy avanzado de gestión que podría darse. Pero por ahí, para stock, cantidad, por ahí lo veo. Dependiendo del contexto, obviamente, Rocío. Claro, pero o sea, claro, lógicamente, si no hubiera la herramienta, he dicho, ¿no? De que de repente buscarían en el momento utilizar algo hechizo, que no es, ¿no? Una herramienta hechiza. Pero para eso se tiene un supervisor que obviamente va a prevenir. Tenemos y no siempre tenemos una sola cosa ponte y una pala, ¿no? Tenemos dos, tres, cuatro en el área.
que si se malogra una, te va a quedar la otra. Pero vuelvo a repetir, ¿hay algún aporte o alguna ley, algún procedimiento que me diga, tienes que tener tu contabilización de tus herramientas, de tus equipos de poder y todo lo demás? No, no, pero como ese cliente, lo más probable es que sé que te pide por eso, ¿no? Por un tema de control. Entonces, si yo me pongo en su posición de él, digo, oye, ¿cómo me aseguro que esta contrata, ese tercero, en verdad tenga la cantidad necesaria y los materiales que yo creo los adecuados? Ah, bueno, que me dé un Cardex, ¿no? O que me dé un registro de cuántas tienes. Ah, tengo, no sé, pues 3 amoladoras. ¿Y qué tipo son? Son de ese tipo. ¿Y qué material es el disco? Ah, está el material. Entonces, tal vez por ahí yo pienso que podría exigirte. Y lamentablemente, no lamentablemente, sino que tú estás en la condición, o él tiene la condición de cliente, que si se sustenta o te pide, por ahí te va a encaminar la necesidad. Ahora, que te diga algo por ley o algo, no, a nivel de prevención solamente, ¿no? Posiblemente deban tener alguna experiencia asociada a herramientas como tal. Pero si te lo pide, lo Rocío. Yo no creo que hay mucho tema ahí con eso. Igual dale la vuelta y por ahí algo te beneficia, ¿no? De alguna forma. En orden y en disponibilidad, yo sé que te va a ayudar. ¿Dale? Dale, gracias. Dale. Paciencia y buen humor, Rocío. Por más que entregó los CPPs y durante el monitoreo encuentras que no están utilizando, ¿tiene alguna sanción? Sí, claro. Y tú lo puedes sancionar. Depende del esquema que tienes como tu gestión de seguridad, ¿no? El sistema de gestión de seguridad, eso está considerado como una falta leve, pues le colocas una papeleta, acumulan 3 o 4 o 2 en cierto periodo y lo sancionas, suspendes un día, ¿no? Y hacía eso. O si está como muy grave para ti, o grave, aplicas memorándum, como ahí dicen, o aplicas una suspensión inmediata, dependiendo del nivel de gestión de la empresa. En algunos casos yo sí he visto que apenas se incumple alguna regla de oro, o parte de las reglas sustanciales, no regla de oro, hay suspensión inmediata, ¿no? Pero sean muy estratégicos con eso, ¿no? Sean muy estratégicos. A veces tienen más ganancia entendiendo por qué ha pasado y asegurando un movimiento futuro y condicionando el trabajo futuro que simplemente ir de frente a una sanción y aplicar. Vean cómo lo manejan. Almacén en carga supervisor de campo vería eso. Sí, o sea, ya ahí Rocío complementando la idea. No significa que de repente tengas que hacer todo, ¿no? O sea, pueden que sí que lo piden y que lo tengan que hacer los supervisores y ellos. Ahora, me olvidé de decir esto. A nivel de seguridad, nosotros tenemos barreras, ¿no? Entrando un poco a nivel técnico. Se barreras blandas y barreras duras. Entonces, nada es perfecto, ¿no? O sea, nada funciona solo. Pero confiar en un tema de supervisión al 100% de que tener supervisión lleva a asegurar, a veces es un poco riesgoso, ¿no? O te faltarían otros controles que podrían complementar eso. Porque finalmente el supervisor es una persona que como ser humano, puede errar o se puede olvidar. Entonces, ante ese olvido, ante ese error que es natural, ¿dónde están tus otros controles o barreras que te permiten asegurar una adecuada gestión o utilización de herramientas? También por ahí pueden tener la figura de la solicitud. Ahí se da por la necesidad de los mantenimientos, memorándum, pero no se descuenta. EPP no se descuentan, muchachos. EPP no se descuentan. A no ser que haya una pérdida, algo así muy inmediato, pero si hay daño, o sea, si hay uso, desgaste y otra cosa más, o sea, no se descuenta. Sí, actos o estándar, no sale EPP, correcto. Y ni bien tienes exposición, Luis. Ni bien tienes una exposición, tienes que tener tus CPPs. O sea, no es que hay un día o tienes 3 días para implementar, no. Si va a hacer un trabajo y en el trabajo se ha identificado que requiere tener un respirador full face, con cierto tipo de filtros, AVEC tal vez, tienes que tenerlo para hacer esa actividad. Si no, no la puedes hacer. Y la ley te dice que cualquier trabajador tiene el derecho de negarse a hacer alguna actividad que implica un riesgo para su persona. ¿Sí? Y eso que acabo de decir ahorita, debe estar en lista de asistencia de todo su personal de trabajo de ustedes. Ténganlo como evidencia. Es un documento
obligatorio, por así decirlo, anual, que tienen que hacerle a su personal, ¿no? Los Y- reúnen, dicen, muchachos, tienen sed negativa para poder, listo. Ingeniero, allá donde trabajo, se le olvida los ingenieros, usa mascarilla porque es tóxico, con químico, y yo le digo, usa la mascarilla adecuadamente. Y, y ellos, no me hacen nada, eso tóxico. Y yo le digo, "De- no te hace nada, pero unos años te vas a hacer un poco daño más". Y Sí. yo y ahí le hago seguimiento, todo eso, hablando con la jefa de seguridad. Y ella lo reclama al supervisor y todo eso. Y ahí pleitos en la empresa conmigo. Es a veces un trabajo cuesta arriba, ¿no? Hay que saber cómo afrontarlo. Hay que saber cómo ir ganando posicionamiento también. Pero siempre pasa eso, o sea, no debería pasar, pero mi sugerencia es que hablen de manera objetiva, ¿no? Y para hablar de manera objetiva requieren ustedes resultados de monitoreos. Entonces, hagan el monitoreo específico por esas sustancias químicas que ustedes consideren relevantes o hayan analizado, eh, según las hojas de seguridad, su riesgo mayor, ¿no? Hay empresas que trabajan muy bien eso, el tema de químicos, y ellos mismos, estas consultoras, te hacen todo el análisis, ¿no? Le pasas tus procesos, le pasas tus hojas de seguridad y te dicen, "Oye, todos esos parámetros son los que hay que monitorear y tú decides", ¿no? Está en función también, hay una semaforización que se puede hacer, hay empresas muy buenas que hacen esto. Entonces, con esos resultados ustedes tienen que ver, oye, ¿verdad? En esta área sobrepasas un 300% del límite máximo permisible. Perdón, del TBAA. Y un 30% del SIL, techo. Entonces, con eso ustedes pueden avanzar y hacen más marcada su gestión, ¿no? A no ser que algo sea subjetivo. Mejor objetivizar siempre. Entonces, pues, en realidad, por mí es eso. Ha sido creo que una buena sesión. Disculpen que he estado un poco cansado. La semana ha arrancado fuerte. Yo trabajo en Urín, estoy en Lima ahorita, así que hay tiempos un poco complicados. Cuando ya no se permite utilizar el EPP en área hospitalaria, ¿qué se debe hacer? Ruth, no entendí bien. ¿Puedes explicarnos un poco más? Ah, sí, Ruth está ahí, Ruth Rojas. Pero a ver, quiero entender, dice cuando a mí ya no. ¿Qué se debe hacer? Cuando ya no se permite utilizar el EPP en área hospitalaria. Bueno, o sea, no entendí bien, pero o sea, aquí hay una información importante para ustedes. Hay controles. Vamos a tratar de ver la siguiente clase, ¿no? Jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles lo que dice es que tú tienes primero que, para controlar tus peligros, eliminar el peligro, vas a tener que eliminarlo, tratar de eliminar tus peligros. Cuando no puedas eliminarlo, vas a tener que sustituir tecnologías, equipos, métodos, no sé, para que tu riesgo baje. Cuando no puedas hacer eso, tienes que aplicar control de ingeniería. ¿Okay? Que en COVID hicimos mucho, ¿no? Flujos, todo acceso, delimitaciones, en fin. Cuando no puedas hacer eso, son controles administrativos y por último, EPPs. Entonces, si el EPP no es una solución, mejor dicho, es lo último, nosotros tenemos que ver primero, partiendo de esa pirámide, cómo podemos trabajarlo. Entonces, esa es la figura a nivel de jerarquía de controles. ¿Ok? Eduardo Ramos, ¿cómo influye que dentro de tu trabajo hayas adquirido una enfermedad profesional, ya que ahora en tus exámenes anuales ya no puedes levantar tu observación médica y la empresa te quiere sacar de trabajo? Eduardo, es una pregunta bien compleja como para respondértela. Lo que sugiero ahí es que recibe bien tus emos, o sea, tengo una buena conversación con el médico ocupacional para entender cuáles son estos exámenes médicos, entiende bien tu puesto de trabajo, qué exposiciones has tenido y con eso toma una decisión, ¿no? Pero es complejo, es complejo. Y muy delicado también ese tema. Pero mi sugerencia, infórmate mucho, revisa bien tu información,
y conversen con los médicos, ¿no? El médico ocupacional te debe ayudar en esa parte. Ruth, ¿quieres comentarnos algo? Abriste tu micro por ahí. No, creo que no. En caso no sea obligatorio los CBPs, puedo pedir a la empresa y en caso no sea, ¿qué procedería? Mm, No entendí. No entendí esa parte. Buenas noches. Yo lo que decía saber es que en mi institución ya nos quitaron el EPP y nosotros utilizábamos en el área de laboratorio y banco de sangre. Por eso quería saber cómo se puede pedir para que nos den, porque es necesario en el área de limpieza, en especial cuando estamos en área crítica. ¿Cuál EPP, Ruth? De nosotros era el tapaboca, después los lentes, los guantes y los zapatitos. Cuando se entra en UCI es lo que se utiliza. Prueba biológico. Mm. Y en banco de sangre cuando se entra en TBC, Ok. tuberculosis. Sí, es un poco delicada la situación ahí, Ruth. Normalmente yo entiendo que deben tener sus EPPs, pero si está bien complicado el tema, traten de buscar con quién conversarlo, ¿no? O sea, hay un sindicato tal vez, que creo que por ahí podrían avanzar. Nosotros hemos pedido en un momento que nos otorguen y ellos aducen que no hay dinero, no hay presupuesto y ya nosotros ya estábamos empezando a comprar nuestros CPPs internamente. No. Por eso quería saber dónde podemos ir recurrir, porque si la institución ya no nos dan, ¿dónde nos podemos quejar? Eso es lo que quiero más saber. Entra a la página web de Sunafil, Ruth. No es broma. O sea, no puedo ser tan ligero con mi comentario, pero la Sunafil es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y de Seguridad. Entonces, ahí es todo el canal para que tú puedas avanzar. Oriéntate bien, consulta bien, organícense, tal. O sea, por ahí es el tema, ¿no? A ver, Ruth. Lucía dice, en caso no sea obligatorio, se puedo pedir a la empresa y en caso de ¿qué pasaría? Hay que saber bien, ¿no? Hay que saber bien, Lucía, cuáles son las exposiciones a riesgos, ¿no? Por ejemplo, justo lo que hablaba de Ruth, ¿no? Yo tengo exposición a la sala de tal lugar, que hay riesgo biológico, y no tengo los EPPs. Entonces, y ya antes tenía, entonces hay un antecedente de esto, ¿no? Ahora, habría que ver, Lucía, ahí cuáles son estas exposiciones, toda esa figura para poder avanzar, ¿no? ¿Qué Instructor, riesgos hay y todo esto? Sí, instructor. Ay, mira, la señora trabaja en un hospital. Hay enfermedades, virus, y se va a su casa y lo contagia a su familia. Esto, tiene que reclamar su EPP, un grupo, a Sonafil, no sé, y un reglamento, una firma y listo, de los trabajadores. Eso pienso yo. vale, buenazo, sí. Perfecto. Terminando, dice Luis González, una empresa a la cual no eres en ferrecera, un trabajador se colocó en seguridad y igual es para trabajar con una sierra eléctrica. Pero se ve lo que llamamos una condición subestándar. La máquina no contaba con guarda de seguridad y era una sierra muy vieja. Voló unos dientes y le traspasó los lentes de seguridad. Ok. Hay ese tipo de riesgos. Por eso está el tema de inspecciones, por eso está el tema de verificación de si son los materiales correctos, por eso ustedes tienen que entrar al tema del proceso de compras, validar. Estas impresiones son claves, o sea, si es que desechos tienen que identificarse como equipos en no uso, equipos inoperativos, y el personal tiene que saber, el personal tiene que ser capacitado en esas formas. Eh, es complejo, qué pena, pero es complejo. Bueno, muchachos, entonces, haciendo la hora avanzada, como era mi padre, vamos terminando por hoy. Eh, sí, me he quedado hoy pensando con la idea, o sea, hay que ver qué cosas estabas cortando, o sea, también hay que validar qué tipo de equipo o de material puede hacerse sobre una actividad específica, ¿no? O sea, si esto puede cortar PVC, esto puede cortar madera, esto puede cortar metal, o sea, pero yo a las amoladoras le tengo mucho respeto, o sea, prefiero ni usar. Dale, Miguel, te escuchamos ahí como para ir cerrando la figura, Miguel Wilca.
Ah, buenas noches a todos los participantes, Hola, en Miguel. específico Pedro, muchas gracias por toda la explicación. Hago una consulta breve. Mira, ahorita estamos trabajando en una construcción, estamos haciendo un dique y bueno, han ingresado nuevos personales como peones, entre otros. La situación es que uno de los peones, durante el trabajo, presentó un malestar, desmayos y luego hemorragias. Y se le ha derivado al área de salud, en el cual le han detectado eh, hemoglobina muy baja. Es decir, y estaba Tranquilo, sí. ya, la hemoglobina muy baja, entonces ya pues le dieron un descanso médico. Ahora, bueno, nosotros no sabíamos, pero no que tenía ese mal, y debido a eso, ¿es posible sacarlo del trabajo? Esa es la pregunta. O sea, eso ya me han traído preguntas bien interesantes. Eh, o sea, no puedo dar una opinión tan a la ligera porque hay que saber un contexto mayor, pero la ley también te protege como trabajador ante ciertas circunstancias que puedan haber. Ahora, hay empresas y empresas, y, y no todas las protecciones o no todas las circunstancias son protegidas ante ley, para empezar. Entonces, lamentablemente a veces hay empresas que esperan que pues se agote el contrato, esperan que se acabe esa figura y se desvinculan, ¿no? Porque no es un tema tal vez laboral, es un tema más común. Y hay otras que sí, pues, ¿no? Que te dan esas condiciones. Lo que sí ustedes tienen que ver siempre es que hay una línea muy delgada en la cual tiene nombre la discriminación, ¿no? Entonces, muy juiciosos con esa parte, utilizo una palabra ahí, me colocha, pero muy juiciosos con esos puntos, con sus comentarios, puntos de vista, y lo mejor es que eso se eleve ante los especialistas, ¿no? Hay abogados, hay partes médicas especialistas en estos temas, el médico ocupacional es alguien que puede ser más sincero con esta persona, Miguel, y hablar con él de esos temas, ¿no? He visto algunos casos similares, pero en esas situaciones la empresa pues ha respondido de la manera más óptima, por así decirlo, ¿no? Pero ojo, sí, consideren que cuando hay un tema de enfermedad común, por así decirlo, ¿no? Con lo cual tú vienes, ¿no? La empresa de por sí, por no ser un tema laboral, va a asumir eso. Podría asegurar ciertas condiciones, sí, eso sí, porque eso lo habla la ley, asegura condiciones de trabajo, velando siempre la confidencialidad del caso y todo eso por la parte médica, pero hasta ahí, o sea, hablando un poco frío en esa parte, ¿no? Eso, Miguel, no sé si te ayudé o te compliqué, pero eso es lo que te puedo comentar. Y entonces, Mónica, ¿es obligación de la empresa realizar una evaluación médica de la hora? Sí, pero hay cosas que a veces no salen. Yo creo que sí pasó Emo, pero de repente llegó tarde el Emo. En fin, eh, sería eso, muchachos. Bien, gracias. Más de 100 personas. La verdad que soy muy animoso de ver a dictar. La verdad que es algo que a mí me gusta. Espero algún día llegar a dictar a mi alma mater. Eh, Nada, espero que haya sido una buena clase para ustedes y la siguiente semana, el miércoles, avanzamos con los dos temas que tenemos ahí. Traigan casos, traigan así como ahora, traigan varios casos y lo vamos a ir aterrizando el tema de gestión de seguridad y todo esto, y lo vamos conversando. Está muy bueno. Igual, si no sé algo, busco para traerles para la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, vamos pues aquí al coordinador.